Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar de un sistema de archivos revolucionario que es ZFS. ZFS es un sistema de archivos que, bueno, me parece interesante comentar. Imagínate un sistema de archivos tan avanzado que nunca se sobreescribe tus datos directamente, que puede tomar instantáneas en un parpadeo y que verifica la integridad de cada bit para autocorregir errores antes de que siquiera te enteres. Suena casi de ciencia ficción, ¿verdad? Pues el sistema de archivos existe, se llama ZFS y cambió para siempre la forma en que manejamos el almacenamiento de datos. Hoy voy a contarte en primera persona la historia y fundamentos de ZFS, un sistema de archivo moderno que ha sido descrito como el santo grial del almacenamiento por muchos entusiastas. Ponte cómodo porque durante la próxima hora, no sé cuánto va a durar esto, yo estimo que tardará entre 15 y 45 minutos, no creo que tarde más. En este tiempo vamos a viajar desde los orígenes de ZFS en su microsystem hasta sus innovadoras características, comparándolo con otros sistemas de archivos como BTRFS, XT4 o XFS y evaluando sus ventajas y limitaciones en la vida real. Todo ello en este episodio. Bien, vamos a empezar por el principio de ZFS, su origen y el problema que vino a resolver. Para entender ZFS tenemos que situarnos a principios de la década de los 2000 en el laboratorio de Sun Microsystems. En aquel entonces Sun era la empresa detrás de servidores Unix muy potentes y de su propio sistema operativo, pues, Solaris. Solaris es de la familia Unix, pero no es de la familia Linux. Los ingenieros de Sun llevaban tiempo lidiando con los límites y dolores de cabeza que daban los sistemas de archivos tradicionales de la época. El almacenamiento de datos estaba creciendo de forma explosiva y tecnologías clásicas como UFS, Unix File System, combinadas con gestores de volúmenes lógicos, resultaban engorrosas de administrar y, peor aún, vulnerables a errores humanos y corrupciones silenciosas de datos. De hecho, antes de ZFS, los datos siempre estaban en peligro de perderse o corromperse por cosas como la podredumbre de bits, fallos firmware en disco, controladores, cable defectuoso, etc. Había un sentimiento general de que hacía falta reinventar la forma de gestionar el almacenamiento para lograr más integridad y escalabilidad. Cuenta la leyenda, o más bien la anécdota real, que un día en Zoom un administrador cometió un pequeño error de comando mientras mantenía un servidor de ficheros llamado Curasi. Y ese delete tipográfico tumbó el servidor completo. De un plumazo, cientos de ingenieros se quedaron sin acceso a sus datos hasta que se restauraron las copias de seguridad. La causa, una confusión en el mapeo de dispositivos del gestor de volúmenes que dejó al sistema de archivos leyendo bloques equivocados. Aquello expuso lo frágil que era el acoplar manualmente un sistema de archivos UFS encima de un volumen lógico con RAID. Múltiples capas de software que podían desincronizarse con consecuencias catastróficas. Jeff Bonwit, un ingeniero de Sun que fue protagonista de esta historia, vivió de cerca ese incidente y pensó, ¿por qué no podemos tratar el almacenamiento tan fácil como añadir una memoria RAM? Es decir, en lugar de pelear con volúmenes lógicos, particiones y sistemas de archivos por separados, son un pool de almacenamiento unificado donde simplemente agregas discos y el sistema se encarga de todo. Igual que al poner más RAM, esta se suma y el sistema se usa sin más configuración. Esa idea, junto con la necesidad de proteger los datos la temida corrección silenciosa, fueron las semillas de ZFS. Sun había intentado crear nuevos sistemas de archivo antes, pero los proyectos nunca llegaban a buen puerto. Así que Bonwich, frustrado con las opciones del momento, decidió tomar las riendas del mismo, convenció a sus superiores y formó un pequeño equipo de desarrollo, que incluía a otro nombre clave que es Matthew Arens. Su misión era audaz, diseñar un sistema de archivos moderno capaz de trabajar con volúmenes de datos gigantescos, sin degradar el rendimiento e incorporar todas las características avanzadas posibles de forma integrada. En esencia, Sun quería un sistema de archivos a la vanguardia de su tiempo, repleto de innovaciones en la estructura de datos, con soporte nativo para la agrupación de discos y que ofrecía redundancia para proteger la información. Nada parecido a lo que existía entonces. Entonces, después de varios años de desarrollo, el esfuerzo dio sus frutos. En septiembre de 2004 se anunció oficialmente ZFS y en noviembre de 2005 fue lanzado e integrado como parte de Solaris.
Detrás de ZFS estaba, como decíamos, un equipo SAN liderado por Jeff Bonwich, quien bautizó el proyecto como Zettabyte File System, por su aspiración de soportar cantidades colosales de datos. Un zettabyte son 1000 millones de terabytes. No era una exageración. ZFS es un sistema de archivos de 128 bits con límites teóricos tan altos que llenar un sistema de archivos de 128 bits excedería los límites cuánticos de almacenamiento de la Tierra. Bromeó Bonwich en una ocasión. Vamos a, vamos, que fue diseñado para que nunca te quedes sin espacio de direccionamiento. Pero ¿qué hacía ZFS tan especial? En pocas palabras, ZFS combinó en un solo producto lo que antes estaba separado, el sistema de archivos y el gestor de volúmenes. Introdujo una nueva forma de organizar los datos en disco y una administración sencilla de los espacios de almacenamiento. En vez de crear particiones y unirlas con LVM y luego formatear con XT4 o UFS, con ZFS simplemente creas un pool con uno o varios discos y encima de ese pool puedes tener muchos sistemas de archivos ligeros, cada uno con sus propiedades. Esta unificación aportó solidez y facilidad de gestión, lo cual era una solución directa para los problemas que Sun había sufrido. Aportaba solidez debido a que tenía menos capas donde algo podía fallar. ZFS destacó por su enorme capacidad, su integración de los conceptos del sistema de archivo y volumen en uno solo y por hacer trivial tareas complejas de administración de almacenamiento. Resumiendo este contexto, ZFS nació en el entorno de servidores empresariales Sun Microsystems alrededor de 2005 de la mano de Jeff Bonwich y su equipo, con la meta de resolver problemas críticos de integridad y manejo de grandes volúmenes de datos que los sistemas de archivos tradicionales no podían solventar. Y fue y sigue siendo un proyecto innovador y cambió muchas reglas del juego. Ahora que sabemos por qué y dónde nació ZFS, pasemos a explorar qué hace exactamente y cómo lo hace, porque ahí es donde realmente se ve la magia técnica de este sistema de archivos. Características principales de ZFS a nivel técnico. Bien, ¿qué tiene ZFS bajo el capó que lo hace tan especial? Bien, vamos a ir paso a paso. Vamos a repasar sus principales características técnicas, una por una, de forma conceptual y con ejemplos imaginarios para que se entienda bien. El modelo Copy on Write, una de las ideas centrales de ZFS, es un modelo transaccional de Copy on Write, copiar al escribir. ¿Qué significa esto? En los sistemas de archivos tradicionales, cuando modifica un archivo, el sistema sobreescribe directamente en los bloques de datos originales con los nuevos datos. ZFS hace algo diferente y muy inteligente. Nunca sobreescribe los datos existentes en su lugar. En su lugar, cuando hay cambios, reserva bloques nuevos y escribe allí la modificación. Luego actualiza los metadatos para que ahora apunten a la nueva ubicación. Los bloques antiguos quedan intactos hasta que el sistema determina que ya no se necesitan. Es como si en vez de tachar y reescribir una frase entera en un papel, escribiera la versión nueva en una hoja aparte y luego cambiara el marcador para que señalara la hoja nueva. Esto tiene varias ventajas enormes. Primero, garantiza consistencia de tipos de adaptación. Si en medio de la escritura hubiera un apagón, los datos originales siguen ahí y los metadatos nunca llegan a apuntar a algo incompleto. Por eso ZFS no necesita un sistema journaling por separado para mantener la consistencia. Su diseño de copy on write se asegura de que el sistema de archivo nunca quede en estado parcial. Siempre apunta a bloques válidos completos. La otra ventaja es que al no eliminar inmediatamente los bloques viejos, es posible acceder a las versiones anteriores de los datos, si así lo queremos. De hecho, esta es la base para la siguiente gran característica, las instantáneas o snapshots. Un ejemplo práctico, supón que tienes un documento y lo modificas. ZFS guardó los cambios en bloques nuevos. Si antes de modificar hubieses tomado una instantánea, podrías recuperar el documento tal y como estaba antes, porque los bloques viejos siguen disponibles en la instantánea. En definitiva, el copy on write le da a ZFS tolerancia frente a fallos y habilita el versionado de datos casi sin esfuerzo. Eso sí, este modelo también implica que con el tiempo el sistema puede quedar más fragmentado, pero más adelante hablaremos de cómo afecta eso. Instantáneas o snapshots y clones. Gracias a la filosofía copy on write, ZFS puede crear instantáneas de un sistema de archivos de forma casi instantánea y eficiente en espacio. Tomar una instantánea en ZFS es conceptualmente marcar un punto en el tiempo diciendo mantén todo lo que haya hasta ahora, aunque luego se borre o modifique.
Dado que ZFS no sobreescribe bloques, crear una instantánea no implica duplicar datos, lo que significa que los bloques existentes en ese momento se conservan aunque borremos en el sistema de archivos vivo. Las instantáneas comparten los datos no modificados con el sistema de archivo principal, por lo que apenas consume espacio extra. En la práctica esto permite tener muchas instantáneas frecuentes. Por ejemplo, podrías programar instantáneas a cada hora, cada día de tu sistema, sabiendo que si algo va mal, puedes volver en el tiempo a la versión anterior en segundos. ZFS etiqueta la instantánea como un nombre y la hora, y puedes montarlas para explorar cómo está el sistema de archivo en ese instante determinado. Imagina tener una máquina del tiempo para tus datos, parecida a la función de Windows Restore o Apple Time, mucho más ligera. De hecho, Apple se inspiró en estas ideas para su Time Machine, aunque funciona distinto. Volviendo a ZFS, además de instantáneas de solo lectura, se pueden crear clones a partir de instantáneas. Un clone es básicamente una instantánea que hace escribible, de modo que se convierte en un sistema de archivos independiente que inicialmente comparte todos los datos con su padre. Y conforme vas cambiando cosas, solo esos bloques divergentes se copian. Es decir, puedes tener dos versiones del mismo dataset sin duplicar entero el espacio. Esto es genial para, por ejemplo, entornos de prueba, clonamos la base de datos, una máquina virtual en un estado dado, trasteamos el clon y si algo sale mal, simplemente lo descartamos mientras el original nunca se tocó. Y todo consumiendo el mínimo espacio necesario. La instantánea y clon en ZFS son tan rápidas y baratas que cambian totalmente la estrategia de backups y pruebas en comparación con sistemas tradicionales donde hacer una copia podría implicar horas y ocupar el doble de espacio. Aquí no, clic en Nacho hecha en segundos. Clic, clon listo para usar. Otra característica es la suma de comprobación y autorreparación. Ahora hablemos de integridad de datos, el tema más crítico que ZFS vino a abordar. ZFS fue diseñado con la filosofía proteger tus bits contra todo. Cada bloque de datos almacenado en ZFS lleva asociado una suma de comprobación, que es un hash de 256 bits. Piensa que es la suma de comprobación como una huella digital de contenido. Cuando ZFS escribe datos en disco, calcula el hash y lo guarda en los metadatos. Luego, cada vez que lee estos archivos, recalcula el hash y lo compara con la huella almacenada esperada. Si coincide todo bien, y si no coincide, significa que anda mal en ese bloque o se corrompió. O un firmware devolvió mal los datos, o hubo un error de cabina o lo que sea. Lo importante es que ZFS detecta cualquier corrupción silenciosa, nada de los datos se degradaron y jamás lo supimos. ZFS no se queda solo en detectar si tu pool tiene redundancia, es decir, si esos datos están replicados en otro disco por un espejo o hay paridad tipo RAID Z. ZFS intentará corregir automáticamente el problema. ¿Cómo? Supongamos un caso simple, tienes un pool mirror, dos discos en espejo, se lee el bloque X del disco A y su checksum no cuadra. ZFS entonces lee ese mismo bloque del disco B, calcula su checksum y este sí coincide con la huella esperada, significa que la copia del disco estaba mala, pero ahora la del disco B es buena. Entonces ZFS de manera transparente te entrega los datos buenos y reemplaza o repara el bloque defectuoso del disco A usando la información correcta. En un RAID Z sería parecido, los RAID Z son los que tienen paridad. Si falla un bloque o está dañado, ZFS recomputa los datos faltantes usando la paridad y otros bloques buenos. Lo reescribe donde haga falta y listo. Todo esto sin que tú, usuario o aplicación, tengas que hacer nada. Probablemente ni te enteraste de que detrás de la cena un disco te entregó un bit flipeado y ZFS lo corrigió. Esta capacidad de autocorrección, self-healing, es quizás la joya más preciada de ZFS. Por primera vez un sistema de archivos de uso general no solo podía detectar la corrupción de datos, sino también repararlo automáticamente en tiempo real, siempre que hubiera datos redundantes sanos. Para visualizarlo, imagina que tienes tus fotos familiares duplicadas en dos álbumes idénticos. Un día abres un álbum y ves que una foto salió con una mancha, archivo corrupto. Entonces busca la misma foto en otro álbum y ves que está bien, hace una copia nueva y reemplaza la mancha. En ZFS hace exactamente eso de forma automática, así te aseguras que siempre haya una copia íntegra de tus datos. ZFS mantendrá la integridad, al menos ZFS te avisará, oye, este
este archivo está corrupto, no coincide con tu checksum. Puede parecer una nimiedad, pero ningún sistema de archivos como XT4, NTFS o HFS Plus hacía esto. Si se rompía algo en el disco, tú podías leer basura y el sistema se inmutaba porque no llevaba registro para comprobar. ZFS cambió las reglas, la integridad primero. La autocorrección ocurre durante lecturas o durante procesos scrubbing. Un scrub en ZFS es como pasar la ITV a todos los datos, lee todo, verifica checksum, repara lo reparable. Es recomendable hacerlo periódicamente en push grandes. Con esto, ZFS prácticamente elimina la podredumbre de bits como factor de preocupación en sistemas bien diseñados. No es de extrañar que empresas que manejan muchísimos datos manejan a ZFS como guardián de su información crítica. Pools de almacenamiento, storage push. Pasemos ahora a cómo ZFS estructura el almacenamiento. Ya insinuamos antes que ZFS une el concepto de volumen lógico con el sistema de archivos en uno solo. Aquí es donde entrarán los pools de almacenamiento conocidos en comandos como zpools. Un zpool es un conjunto de uno o más dispositivos de almacenamiento físico que ZFS agrupa para actuar como base de uno o varios sistemas de archivos lógicos encima. Dicho de otra forma, en lugar de formatear cada disco con un sistema de archivo independiente o de depender de un gestor de volúmenes separados, ZFS te permite juntar N discos en un solo pool unificado. Luego, dentro de ese pool, puedes crear tantos datasets como quieras, de forma rápida y sin desperdiciar espacio. Todos comparten el espacio global del pool. Crea sistemas de archivos para organizar tus cosas. Uno es barra foto, otro barra vídeo, otros backups, etcétera. Según necesite, pero ninguno está limitado a un disco específico ni a un tamaño fijo. Todos toman un espacio común del pool según lo que ocupen sus archivos. Esto evita el problema clásico de, me queda sin espacio en la partición de home o de bar, está vacía. En ZFS todo es flexible dentro del pool. Y si mañana añades otro disco al servidor, puedes sumarlo al pool y aumentar la capacidad disponible en caliente. Para el administrador es fantástico, añade discos, ejecuta zpool add y listo. Más espacio para todos los sistemas de archivos del pool. Además de los pools, ZFS soportan distintas configuraciones de redundancia integrada. Cuando creas un pool puedes decidir cómo combinarla con dispositivos subyacentes, puede ser un simple stripe o un mirror o un RAID Z. De hecho, ZFS define RAID Z en sabores. RAID Z1, una paridad parecida a RAID 5, RAID Z2, un pool RAID Z. ZFS distribuye los datos y la información de paridad entre los discos del disco, de modo que si falla uno no pierdes datos. Y recuerda los agujeros de escritura o white hole que mencionamos, pues ese problema que sufrían los RAID tradicionales cuando un corte de energía dejaba inconsistente la paridad respecto a los datos. RAID Z fue diseñado para no sufrir el problema del white hole gracias al modelo copy on write, ya que las escrituras son transaccionales. ZFS escribe los datos en la paridad de forma sincronizada y si algo falla a medio camino simplemente no confirmará esa transacción evitando la ventana de incoherencia que ocurre en el RAID 5 y 6 clásico. En cristiano, un RAID Z es más seguro ante fallos abruptos que un RAID 5 de hardware convencional, además de que te cubre contra la corrupción silenciosa de los checksum. Otra cosa genial es que ZFS utiliza bandas dinámicas. Si tienes varios VDEPs en un pool, ZFS equilibra la carga repartiendo los datos entre todos para maximizar rendimiento. Esto significa que si amplías un pool añadiendo un nuevo grupo de discos, automáticamente ZFS empezará a utilizarlo, distribuyendo las escrituras de forma más o menos equitativa. En un RAID tradicional, un nuevo conjunto no comparte cargas con el viejo. En ZFS el pool sí puede hacerlo, mejorando el rendimiento global. Los datasets en ZFS son muy ligeros, crearlo o destruirlo es prácticamente instantáneo, similar a crear o borrar un directorio. No tienes que prealocar tamaños ni esperar formateos largos. Y cada dataset puede tener propiedades independientes. Por ejemplo, puede activar la compresión en un solo dataset específico o aplicar cuotas. Incluso tener VBalls, volúmenes virtuales de bloques, si necesitas presentar un dispositivo de bloque crudo, alguna aplicación. Un ZBool es como un archivo de disco virtual respaldado por ZFS con todas sus ventajas.
En resumen, el concepto de Storage Pool de ZFS da flexibilidad y sencillez, adiós a lidiar con capas LVM, MLDAM y hola a un único nivel donde define la topología de disco y sobre el cual levanta tanto sistema de archivos rápido como necesites. Esta arquitectura de árbol es parte de la fortaleza. Compresión y transparencia. ZFS incluye de serie la capacidad de comprimir los archivos, los datos sobre la marcha, de forma totalmente transparente para el usuario y las aplicaciones. Tú puedes activar la compresión de un solo dataset con un sencillo comando y a partir de entonces cualquier archivo que escribas se comprimirá automáticamente antes de guardarse en el disco y se descomprimirá al leerlo. Todo ello al vuelo. Esto permite ahorrar espacio en discos sin esfuerzo manual. Es especialmente efectivo para datos que contienen texto, ceros repetidos o patrones repetidos. El algoritmo de compresión por default es LZ4, que es muy rápido y ligero en CPU. De hecho, el Z4 ZFS puede llegar a velocidad de escritura altísima por núcleo y lectura de varios gigabytes porque al comprimir datos disminuye la cantidad de entrada y salida que tiene que hacer al disco. A veces lee menos el disco, pero obtienes datos una vez descomprimidos. Lo mejor es que esta compresión es transparente, ni tus programas ni tú notas nada, salvo que de repente tu disco rinde más de lo esperado y guarda más cosas de las que cabrían sin compresión. Puedes comprimir un dataset y otros según tu conveniencia. Y ZFS es lo suficientemente inteligente para no malgastar esfuerzo. Si un bloque de datos no se logra comprimir, ZFS puede detectar que no consiguió reducción significativa y optar por almacenar el bloque tal cual para no gastar CPU en algo inútil. De duplicación de datos, otra característica avanzada es la deduplicación. La deduplicación significa que el sistema de archivos evita almacenar más de una vez datos idénticos. En ZFS la deduplicación es a nivel de bloque. Se activa esta opción cuando vas a escribir un bloque de datos. ZFS comprueba que si ya tiene otro igual almacenado. Si encuentra uno igual, en vez de duplicarlo, simplemente referenciará el existente. Así, por ejemplo, si tienes 100 copias de un mismo archivo en diferentes carpetas con deduplicación activado, idealmente los bloques comunes se almacenan en una sola vez y las demás copias apuntarían a los mismos bloques, ahorrando mucho espacio. Suena genial, pero la deduplicación es muy costosa en RAM y CPU. Mantener el índice de hash de todos los bloques para detectar duplicados requiere memoria y también puede penalizar rendimiento en la escritura. Por eso en entornos domésticos o medianos rara vez se activa el de duplicación, salvo que tenga un uso muy específico. Por ejemplo, miles de máquinas virtuales casi idénticas donde la duplicación te ahorra un montón. La buena noticia es que, aunque no dedupliques en vivo, ZFS de por sí comparte bloques con clones instantáneos, lo que va es una forma de duplicación de alto nivel. En fin, la deduplicación está ahí, pero hay que usarla con cuidado. Muchos administradores bromean diciendo si no sabes seguro que necesitas de duplicación o dedup, no la actives. En la práctica, la compresión da la mayoría de beneficios de ahorro de espacio con mucho menos costo. Así que es lo primero, aprovechar. La deduplicación, en cambio, es para casos puntuales donde tienes hardware potente y conjunto de datos con deduplicación extremadamente alta que justifique su uso. Lo importante es ambas características, compresión y deduplicación, son las opt-in, las activas si quieres, y, es decir, son opcionales y transparentes por parte de ese todo incluido que es ZFS. El sistema tradicional necesitaría usar un compresión a nivel de aplicación o de duplicación cabina externa. Con ZFS viene en la caja a un ZFS de distancia. RAID Z y diferencias con RAID tradicional. Ya hemos mencionado a RAID Z cuando hablamos de pools, pero vale la pena subrayar en qué se distinguen los RAID tradicionales, porque esta es una pregunta común y un punto importante. RAID Z es la implementación de RAID por software integrado en ZFS. A nivel de conceptos, RAID Z1, Z2, Z3 ofrecen lo mismo que RAID 5, RAID 6, etc. La diferencia es que al estar integrado con el sistema de archivos ZFS, ZFS sabe exactamente qué datos y qué eso está en los discos. Puede manejar la sincronización entre datos y paridad de forma mucho más robusta.
Por ejemplo, en RAID 5 tradicionales, si no hay un corte de luz durante la escritura, puedes tener datos escritos en algunos de los discos y la paridad no actualiza en otros. Ya tienes un problema de inconsistencia. ZFS evita eso porque la operación de escritura con un RAID Z es transaccional. O se escribe todo o no se escribe nada, eliminando eficazmente el problema write hold, sumando lo que cada bloque checksum ZFS detecte si algún bloque de datos o de paridad está mal o, y lo recalcula si es posible. Además, ZFS no necesita una controladora RAID especializada. Cualquier conjunto de discos puede convertirse en un RAID Z simplemente declarando el pool así. Esto da mucha flexibilidad y ahorro de costos, a la vez que tienes un control total por software. Algunos argumentarán que el rendimiento de un RAID por software podría ser menor de uno de hardware dedicado, pero ZFS mitiga eso con el uso eficiente de RAM, HRC y la escritura en grupos, Transaction Groups. En muchos casos, RAID Z ofrece un rendimiento más que suficiente si, y te evitas la caja RAID caras. Otra ventaja, expansión en línea. Si tienes RAID Z y te queda pequeño, puedes añadir otro VDEV al RAID Z al pool. Añadiendo otro VDEV RAID Z al pool aumenta la capacidad total. No es tan flexible como crecer un RAID 5 en hardware agregando un disco a la matriz, pero ZFS prioriza la fiabilidad sobre la flexibilidad en este aspecto histórico. Resumiendo, RAID Z es AZFS, con lo que es un RAID 5.6 en un sistema tradicional, pero mejor integrado, sin agujero de escritura y con autocorrección. Ideal para montar RAID grande con discos tipo SATA económicos, pero asegurando los datos. Muchos NAS caseros y profesionales emplean RAID Z en lugar de RAID de hardware. La contra podría ser que ZFS usa bastante RAM para maximizar rendimiento en RAID Z, pero a cambio te da tranquilidad cuanto a la coherencia de datos. Cifrado nativo. Llegamos a la última característica destacada que quiero cubrir, el cifrado. Originalmente ZFS en Solaris agregó soporte de cifrado de datos en reposo de forma transparente. Esto llegó durante esto durante un tiempo no estuvo disponible en OpenZFS hasta que finalmente la comunidad lo implementó también. Hoy en día OpenZFS soporta cifrado nativo a nivel de dataset usando algoritmos robustos para cifrar los datos anteriormente escritos en disco. Lo interesante es que el cifrado en ZFS funciona por dataset, no por dispositivo completo. Puedes tener algunos datasets cifrados y otros no, en el mismo pool. El cifrado es transparente, montas el dataset proporcionando una clave o frase y a partir de ahí se comporta normal, pero los datos se guardan cifrados en disco. Esto evita tener que usar soluciones de cifrado de disco tipo LUKS. Debajo, ZFS lo hace en su propia capa. En la práctica, el cifrado ZFS te permite tener, por ejemplo, un volumen de backups donde todo está cifrado en caso de robo de los discos o en entornos multitenant. Asegurar que ciertos datasets estén encriptados con distintas claves. TrueNAS, por ejemplo, integró esta capacidad para ofrecer cifrado de datos en reposo, fácil desde su interfaz, sumándolo a las ya mencionadas instantáneas de replicación. La ventaja es que la conveniencia y la integración no hay que manejar un stack separado y descifrado. El ZFS incluso permite enviar dataset cifrado a otro sistema, replicación, manteniendo los datos cifrados durante el envío. La desventaja podría ser que mezcla bastante complejidad. No querrás perder la clave porque si no ZFS podrá salvarte los datos. En resumen, descifrado es una característica opcional. Puedes decidir qué dataset cifrar, pensada para entornos donde la confidencialidad es importante. Antes en Linux, si querías algo similar, tenías que encriptar todo el volumen debajo de XT4. Por ejemplo, con ZFS puedes cifrar a voluntad a nivel de sistema de archivos. Otro punto a favor a ZFS como solución integral. Hemos cubierto las principales características técnicas, el modelo Copy on Write, instantáneas clones, suma de verificación con autorreparación, pools de almacenamiento flexible con diversas opciones RAID Z, compresión de duplicación y cifrado. Como ves, ZFS junta en uno solo lo que de otro modelo requeriría varias capas de software y a veces ni así se logra todo. Todo suena fantástico, pero la pregunta obligatoria es cómo se compara ZFS con otros sistemas de archivos modernos. ¿Es realmente tan único?
qué tal va BTRFS, que a veces llaman el ZFS de Linux, y frente a los veteranos XT4 o XFS. Vamos a verlo a continuación, ¿vale? Bien, vamos a comparar con otro sistema de archivos modernos. En el mundo del sistema de archivos no existe una solución mágica que sea mejor en absolutamente todo. Cada uno tiene su filosofía, sus fortalezas, sus debilidades y también sus oportunidades. Ahora vamos a conocer los pilares ZFS y hacer una comparación con los otros sistemas de archivos populares para entender en qué destaca ZFS y en qué flaquea en contraste. Bien, ZFS contra XT4. Comencemos con el XT4, que es el abuelo fiable de los sistemas de archivos en Linux. XT4 es el sucesor de XT3 y durante muchos años ha sido el sistema de archivos que determina el Linux por su equilibrio en estabilidad, sencillez y rendimiento decente. También decir de que a día de hoy sigue siendo estándar, sobre todo en Linux que son muy estándar, tipo Debian, Ubuntu, Linux Mint, y digamos que, que, se, que son sistemas de archivos que los va a utilizar también equipos antiguos que no consumen mucha CPU, ¿vale? XT4 es muy maduro y probado y funciona muy bien en la amplia gama de dispositivos sin requerimientos especiales. Sin embargo, XT4 carece de muchas características avanzadas que tiene ZFS, como la compresión, la deduplicación de datos integrada. Tampoco tiene instantánea nativa. En XT4 sí utiliza journaling para la consistencia, pero si quieres los snapshots debes recurrir a herramientas externas. No tiene sumas de comprobación para tus datos, solo para la información journaling y algunas estructuras, con lo cual no detectará si un bloque se corrompió silenciosamente. En pocas palabras, XT4 es simple y de toda la vida. Hace su trabajo de forma confiable y rápida en casos generales, pero no ofrece protecciones ni las funcionalidades de lujo de ZFS. ¿Cuándo elegiría XT4 en lugar de ZFS? Pues en entornos sencillos, de recursos limitados o cuando necesitas máxima compatibilidad. Por ejemplo, una memoria USB o en un disco duro externo que lleva de un lado a otro, XT4 puede ser más conveniente. XT4 consume menos RAM y CPU, por lo que es un dispositivo, por lo que en un dispositivo modesto tipo Raspberry Pi, etcétera, XT4 va a correr ligero, mientras que ZFS tal vez ni compile o funcione con soltura con tan poca memoria. En cambio, si estamos hablando de un servidor de almacenamiento serio, con múltiples discos y datos valiosos, XT4 se queda corto en esa protección. Ahí es donde ZFS brilla, así que XT4 es ese caballo viejo y fiable para carga ligera y uso general, pero ZFS es el tanque blindado para almacenar tus tesoros de datos con máxima seguridad. Vale. ZFS versus XFS. XFS, del cual hice yo un podcast hace poco, es otro veterano, nacido en Silicon Graphics y muy popular en entornos Linux empresariales. XFS está optimizado para alto rendimiento, especialmente con archivos grandes y aprovechar sistemas con múltiples procesadores hilos y almacenamiento rápidos. Si tienes, por ejemplo, un servidor con una enorme base de datos con muchísimas operaciones de entrada y salida simultáneas, XFS suele lucirse. Maneja muy bien volúmenes de varios terabytes y es robusto en producción. Ahora bien, XFS tampoco ofrece snapshot ni compresión nativas, ni mecanismo integrado de verificación de integridad a nivel de los datos de usuario. XFS, al igual que XT4, depende de la combinación con LVM o soluciones de almacenamiento para lograr el snapshot. La integridad depende de los subsistemas debajo funcionen bien. En la práctica podríamos decir que XFS es excelente para rendimiento en cargas intensivas, pero no está orientado a la autoconfianza de los datos como ZFS. Un administrador del sistema usando XFS en producción normalmente se confía en cabinas RAID de hardware o en redundancia a otro nivel para la protección de datos y usa XFS por su velocidad y escalabilidad. Por ejemplo, muchas nubes públicas usaron y usan XFS para almacenar discos virtuales de máquinas por su eficiencia. ¿Dónde flaquea XFS? Frente a ZFS, principalmente lo que ya hemos mencionado. Si es Nacho nativo, sin compresión nativa, sin deduplicación y sin autocorrección de datos, implementar journaling, pero no implementa copy on write, por lo que puede fragmentarse menos que ZFS, encarga de mucho overwrite, pero también no tiene esa facilidad de clone o nachos rápidos. Un punto a favor de XFS es que es más sencillo que usar
en Linux viene en el kernel, lo formateas y listo. Ningún módulo adicional ni licencias que atender. Su rendimiento es bastante predecible y un punto en contra es que no puedes reducir el tamaño de un sistema de archivos XFS. Mientras que en ZFS los sistemas de archivos crecen o decrecen según el uso del pool y puedes hasta comprimir para liberar espacio efectivo, son filosofías distintas. ZFS versus BTRFS. Aquí la comparación es interesante porque BTRFS fue anunciado por Oracle en su día como la gran respuesta de Linux a ZFS. De hecho, muchas de las ideas de BTRFS son similares a ZFS. BTRFS es también un sistema copy and write, soporta snapshots, compresión, tiene suma de verificación de datos y metadatos y maneja en cierto modo volúmenes múltiples. Es decir, en teoría BTRFS ofrece integridad de datos, snapshots rápidos e incluso de duplicación. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de ZFS como algo aparte? Bueno, la historia de BTRFS ha sido un tanto accidentada. Si bien BTRFS es open source y está integrado en el kernel Linux, con el tiempo se descubrieron problemas de estabilidad en ciertas características. Por ejemplo, durante muchos años las configuraciones RAID 5 y RAID 6 de BTRFS eran consideradas inestables y propensas a errores. La propia wiki de BTRS recomendaba no usarlas. Hubo casos de corrupción y pérdida de datos en escenarios complicados, lo que mermó la confianza de la comunidad. De hecho, una gran distribuidora, Red Hat, que inicialmente había apostado por BTRFS en Fedora, acabó dejándolo de lado. Otros, como SUSE, sí lo adoptaron. OpenSUSE usa BTRFS por defecto en el root, combinando el snapper para el snapshot del sistema. El caso es que BTRFS, pese a su idea avanzada, ha estado en debate constante por problemas de estabilidad e integración. Muchos lo consideran todavía en estado experimental en algunos contextos de producción. Por ejemplo, Facebook lo usó durante un tiempo en algunos sistemas, pero luego lo migró a otros sistemas de archivos. En cambio, ZFS tiene fama de ser extremadamente sólido, lleva desde 2005 en producción y aunque la implementación de OpenZFS es distinta al código original de Sun, ha heredado esa madurez con rigurosas pruebas. ZFS está probado con décadas de desarrollo en servidores de alta gama. BTRFS, aunque ha mejorado mucho, no tiene aún ese pedigrí, esa confianza. En cuanto a prestaciones, BTRFS suele ser más ligero en requerimiento que ZFS y en sistemas con pocos discos es más fácil de usar. BTRFS permite unir discos en un pool, pero su esquema es distinto al de ZFS. Por ejemplo, BTRFS permite cambiar cierta configuración de RAID sobre, vale, BTRFS permite unir discos en un pool, pero su esquema es distinto al de ZFS. Por ejemplo, BTRFS permite cambiar cierta configuración RAID sobre la marcha. Aún así, en muchos apartados ZFS ofrece más funcionalidad. ZFS tiene 3 niveles de paridad y BTRTF solo hasta RAID 6. ZFS tiene una gestión más sofisticada de cachés y logs separados para optimizar rendimiento en distintos escenarios, cosa que BTRFS no. ZFS tiene incluso características empresariales como compartir directamente vía NFS integrado a controles de DUP más maduros, mientras que BTRFS de DUP en manual vía FSTrim, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué destaca ZFS frente a BTRFS? En confiabilidad y alcance de funcionalidades, ¿vale? ¿En qué flaquea ZFS? En que no está en el kernel Linux por licencia, mientras que BTRFS sí. También ZFS tiende a necesitar más memoria. Un usuario doméstico podría tener BTRFS si quiere snapshots y compresión, pero sin salir de entorno 100% kernel Linux con bajo consumo. En resumen, ZFS es más complejo en características, integridad, snapshot, compresión, deduplicación RAID, etc. Y con reputación y estabilidad a nivel de enterprise. XT4 y XFS son extremadamente estable y rápido en lo suyo, pero no brindan protección avanzada y ciertas comodidades. Son excelentes para entornos donde estas funcionalidades extras no se requieren y se prioriza simplicidad y bajo consumo de recursos. BTRF se planteó para traer a Linux muchas de las ventajas de ZFS dentro del kernel y la barrera de la licencia. En funcionalidad teórica se parece bastante, pero su estabilidad ha sido bastante cuestionable, ¿vale? ¿En qué sistema operativo se usa ZFS? Originalmente ZFS fue desarrollado para Solaris,
y, y Solaris fue la cuna de ZFS y de hecho durante un tiempo ZFS fue exclusivo de Solaris y de OpenSolaris. Sin embargo, tras la adquisición de Sun por parte de Oracle en 2010, Oracle cerró el código ZFS en Solaris y afortunadamente antes de eso la comunidad había organizado para continuar el desarrollo abierto a través de un proyecto llamado OpenZFS. OpenZFS es prácticamente la versión de código abierto de ZFS que ha unificado el desarrollo comunitario para distintas plataformas, manteniendo compatibilidad de formato y nuevas mejoras. A día de hoy podemos encontrar ZFS o OpenZFS en familia de sistemas Lumius Solaris. Lumius es el fork comunitario de OpenSolaris. El componente estrella también en BSD, FreeBSD adoptó ZFS y muy pronto, hacia 2008, ya tenía por funcional integrado en el sistema. También FreeNAS o TrueNAS también lo incluye. En Linux, en Linux está la situación un poco especial, porque en Linux el kernel es GPL-v2 y ZFS fue lanzado con licencia CDDL. Ambas licencias son de código abierto, pero incompatibles entre sí en términos legales. Una complicación de licencias que impide mezclar código CDDL directamente con el kernel GPL. Por esta razón, CFS no funciona, no forma parte del kernel oficial de Linux. Esto significa que si instalas Ubuntu Debian de serie no tiene soportado ZFS en el núcleo de XT4 de XFS. ¿Es imposible usar ZFS en Linux entonces? No, es posible instalando los módulos del kernel o instalando un driver que va aparte, ¿vale? TrueNAS. TrueNAS es una línea de productos software de almacenamiento que sucedió a FreeNAS. TrueNAS Core se basa en FreeBSD y utiliza ZFS al 100% como sistema de archivo para ofrecer NAS de alta fiabilidad con interfaz amigable. MacOS, curiosamente, Apple mostró interés por ZFS hace ya más de una década. En 2007-2008 anunciaron planes para aportar ZFS a MacOS 10, incluso lanzaron alguna beta. Sin embargo, en 2009 Apple canceló oficialmente el proyecto y el soporte para ZFS nunca llegó a la versión final de MacOS. Y se quedó todo en una anécdota que, bueno, nunca llegó a nada. Usa sistemas de archivos propios, NTFS principalmente. También hay otro que utiliza, que también ambos archivos hablé yo en este mismo podcast. En Windows no tiene soporte ZFS. Sin embargo, existe un proyecto llamado ZFSync, que es un driver para Windows desarrollado por terceros que intenta aportar OpenZFS en entorno Windows, ¿vale? En conclusión, ZFS se utiliza principalmente en ambientes Unix y Unix, pero orientado más bien en Solaris y en BSD, ¿vale? También en Linux mediante OpenZFS. Y bueno, muchas grandes empresas y organizaciones lo usan en sus servidores de almacenamiento. A nivel doméstico es común en la comunidad de Home Labs y entusiastas que montan su propio NAS con FreeNAS o TrueNAS o incluso en Ubuntu Debian más ZFS. Un detalle no menor, OpenZFS ha unificado la base del código de tal forma que hoy la versión de OpenZFS es prácticamente a la misma que Linux FreeBSD, ¿vale? Bien, ventajas y limitaciones prácticas de ZFS. Bien, hemos hablado de todo lo positivo del podcast, en el podcast de ZFS, pero no hemos puesto, digamos, las limitaciones, ¿no? Bien, las limitaciones o cosas que no terminan digamos, de cuadrar dentro digamos, cuando se pone en práctica este tipo de sistema de archivos, ¿no? Las ventajas de ZFS es la integridad y fiabilidad de los datos, snapshot y facilidad de backup o versionado de archivos, unificación y simplicidad de administración de almacenamientos. Aunque ZFS es complejo internamente, una de sus metas fue simplificar la vida del administrador. Rendimiento aceptable y características de rendimiento. Aquí quiero matizar algo. Si bien ZFS tiene fama de tragar memoria, también aprovecha muy bien los recursos para el rendimiento. ZFS utiliza una caché de lectura en la RAM llamada RC, que es muy eficiente reteniendo los datos más usados, ¿vale? Comunidad y documentación. Aunque no es una ventaja técnica a per se, el hecho de que ZFS tenga ya muchos años en el mercado y una adopción considerable significa que hay abundante información, guías, casos de uso documentado y también, evidentemente, si hay algún problema, pues
pues ya estará solucionado. Lo puedes buscar en Google, en Reddit o en cualquier sitio de esto y lo encontrarás, ¿vale? Limitaciones y desventajas prácticas de ZFS. Uso elevado de la memoria RAM. Esta es una frase, vamos, una de las frases comunes es CF is love RAM. ¿Por qué? Porque ZFS come mucha RAM, pero muchísima RAM. Es más, fue pensado en máquinas de 64 bits porque consume mucha RAM. Es más, se recomienda tener al menos 8 GB de RAM para usar ZFS cómodamente en un servidor pequeño, ¿sabes? Incluso, incluso como tengan muchas cosas, se recomienda tener incluso más gigas de memoria RAM. Es exigente en CPU, este punto es menos crítico hoy en día, pero la suma SHA-256, la compresión, etcétera, consumen CPU. En un equipo moderno con CPU potente, esto no suele ser un cuello de botella, pero en dispositivos modestos sí, ¿vale? Bien, complejidad en la administración. Esto es paradójico porque antes dije que ZFS simplifica la vida juntando varias cosas y la verdad, cuando todo va bien, administrar ZFS es fácil. El problema es cuando hay situaciones fuera de lo común. Por ejemplo, si ha daño un disco duro, hay que reemplazarlo, hay que hacerlo en ZFS. Es conceptualmente similar al RAID, pero los comandos tienen bastante miga, ¿vale? La fragmentación y rendimiento en discos duros mecánicos, ¿vale? Los discos duros de datos son, tienden a fragmentarse los datos con el tiempo y esto suele ser bastante un quebradero de cabeza, ¿vale? Actualmente ZFS no ofrece ninguna herramienta de fragmentación en línea. La única forma de fragmentar sería crear un nuevo pool y enviar todos los datos a Digi con un ZFS send. La verdad es que es algo que, bueno, no se suele hablar mucho, pero bueno, está bien decirlo, ¿vale? Consumo y almacenamiento extra, porque en realidad ZFS usa parte del disco duro para almacenar metadatos, copia y seguridad, etcétera. Es decir, usa mucho metadatos, usa muchos archivos que a lo mejor en el XT4 no tendrías, pero vamos, que la seguridad, todo el tema digamos, los hash, etcétera, suelen utilizar bastante gigas de disco duro, ¿no? Compatibilidad y portabilidad. Con XT4 NTFS sacas el disco y lo lees en cualquier PC relativamente fácil. Con ZFS necesitas todos los sistemas de archivos ZSS para leer este pool. No puedes, por ejemplo, enchufar un ZFS a una Smart TV o a un router y esperar que lo lea. Esto en entornos domésticos puede ser limitante. ZFS está pensado para volúmenes dedicados, no para discos removibles intercambiables. En definitiva, ZFS ofrece enormes ventajas de integridad, flexibilidad y funcionalidad que facilitan backups, recuperación, expansión de almacenamiento y seguridad de datos, pero a cambio requiere una máquina, conocimiento y cierta rigidez y posibles impactos, ¿vale? Rigideces son las reconfiguraciones, los impactos son la fragmentación de disco duro, ¿vale? Para un administrador de sistemas, ZFS es una herramienta potentísima en el arsenal. Les permite consolidar servicios. En un mismo servidor puedes tener decenas de contenedores o máquinas virtuales, cada una en un dataset separado, con sus cuotas, nachos, etcétera. Todo aislado y eficiente, pero eficiente gracias a ZFS. Simplifica la replicación de backups. Y ante falla de hardware, ZFS proporciona datos consistentes y capacidad de reconstruir cuando se reemplaza el disco averiado de forma relativamente sencilla. Sin embargo, el admin debe también enfrentar una curva de aprendizaje y lidiar con falta de soporte oficial en muchas plataformas, ¿vale? Bien, bien, es decir, vamos a resumir los tres conceptos finales. Integridad de datos ante todo. ZFS fue diseñado con la filosofía de no comprometer jamás la consistencia de datos. Implementa sumas de verificación cada bloque y autoprotección de datos, de modo que detecta y repara de forma automática siempre que haya redundancia disponible. Almacenamiento unificado y función avanzada integrada. ZFS combina en un solo sistema lo que tradicionalmente se requería varias capas. Es un sistema de archivos más gestor de volumen en varias capas. Es un sistema permitiendo crear pools que agrupan múltiples discos. Sobre esos pools se pueden hacer instantáneas clones, aplicar compresión transparente de datos, habilitar de duplicación y usar esquemas RAID Z más seguro que los RAID tradicionales. Y coste de recursos y complejidad a cambio de robustez. No existe un almuerzo gratis, ZFS no es la excepción. Para desplegarlo con éxito se deben considerar su alto requerimiento de memoria y cierta experiencia técnica en su administración. ZFS consume bastante RAM,
para sus cachés y metadatos. Y funciones como la de duplicación son especialmente existentes. Bien, pues voy dejando hasta aquí el vídeo, el podcast de hoy. Vamos, tengo pensado hacer un vídeo de esto, pero no hoy ni mañana ni esta semana. Pero sí, lo tengo ahí apuntado como una lista de tareas a hacer, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a los que veis este vídeo. Bueno, a los que veis este podcast, a los que escucháis este podcast. Voy dejando hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y os haya entretenido y se me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.